¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una edición a tu canal, El Conocimiento Prohibido. Muchísimas gracias a todos por estar siempre conectados y por compartir los videos. Bueno, ese bloque de entrevistas que ustedes vieron, hay otros más, son alrededor de 3 o 4, en donde voy a detallar un poco más de todas las cosas. Al igual, quiero invitarlos a 4 de ustedes que en este programa, los que comenten y los que tengan más like en sus comentarios, esa persona la voy a escoger para que pueda, si quiere verlo así, interrogarme y cuestionarme sobre los encuentros que he tenido. Así que esa va a ser la dinámica, porque si yo hablo, hay temas que para mí son muy relevantes, pero no puede serlo así de ustedes, debido a que nos encontramos en posiciones distintas y a lo mejor algo que yo diga no sea tal vez del mucho interés de ustedes o tal vez no puedan atar cabos. Así que eh, voy a hacer esa escogitación de que en los que comenten acá abajo y las personas que tengan más like en su comentario son los que me voy a contactar con ellos para que hagamos un hangout y de ahí ustedes, que yo no los voy a conocer hasta ese momento, me pregunten todo lo que ustedes deseen y todo lo que ustedes quieran saber. Voy a elegir a 3 o 4 personas de los suscriptores o incluso que no sean suscriptores e independientemente si están o no de acuerdo con lo que digo. Así que ustedes lo van a elegir, no yo. Esa va a ser la dinámica para un próximo entrevista que ustedes mismos me harán a mí sobre este tema de los nórdicos, ¿vale? Y bueno, pasando ahora y dejando claro esto, esta es una historia que la supe estando en Italia. Me la contó una ex nazi, como yo le digo. Y bueno, fíjense que existen, como bien sabemos, los caníbales. Y mucho se dice de que el sabor a la carne humana es muy parecida a la del cerdo. Y bueno, como no, incluso nosotros cuando nos operan, pues tenemos la única que es compatible con nuestra carne es la del cerdo. También hay un mandamiento dentro de la Biblia que nos prohíbe comernos la carne de cerdo. Quizás lo notaría como un acto de canibalismo el comer un cerdo por poseer la misma carne. No lo sabremos, pero la historia que vamos a contar ahora se trata de un alemán. Este alemán es el que escribió el libro Las Crónicas de Akakor, es decir, me refiero al coronel Karl Brugger. Era un alemán. Este alemán empieza a irse allá a las selvas del Brasil, pero estando en las selvas de Brasil lo empieza a enamorar una ciudad de Akakor, una ciudad intraterrena. Pero ese no será el tema de ahora, sino el hecho de lo que le contaron uno de los nativos que estaba ahí, con los que él se encontró, con los que él se habría entrevistado. Es decir, me refiero a Tutunca Nara. Cabe destacar que en todos los relatos que él habla acá, siempre dice que estas personas son blancas y que todos sus descendientes, es decir, sus padres, los que crearon a esta civilización humana, venían de las estrellas. Y cuenta que hace aproximadamente 60 años, la gente de las tribus de ahí habían visto que bajaba una especie de esfera con 4 tripulantes. A lo que todos sorprendidos ahí en la tribu, que qué era realmente esa esfera que traía a estos 4 tripulantes. Mencionaba que se asustaron todos al ver que estaba descendiendo esa esfera. Al principio, ellos pensaban que eran unos dioses. Al principio pensaron que eran sus creadores. Pero cuando estos empezaron a bajar de esta esfera, se dieron cuenta que no eran sus creadores, porque la tradición de ellos decía que los creadores de esta tribu blanca
de ojos verdes y rubios con los que se encontró este alemán, de la cual fue lo que le relataron de la crónica de Acacor y toda su ciudad. Sucede de que cuando ellos empezaron a ver las figuras, mencionaba este jefe, este cacique, le mencionó que lo primero que les admiró era el aspecto que ellos tenían. Dice, yo aún estaba muy joven y cuando vi esto, dice, solo me puse a ver mis manos y veía las manos de estos seres. Veía los ojos de mis amigos y miraba los ojos de estos seres, que no eran como nosotros. No podrían ser ellos quienes nos crearon. No podían ser ellos nuestros padres. Eso es lo que le decía el cacique, mientras el coronel empezaba a escribir. Lo que el coronel jamás se puso a pensar realmente lo que habían hecho estas personas con estos seres que descendían de esta esfera, porque él ya había estado acostumbrado de que siempre era repetitivo este mismo hecho, de que habían dioses que descendían de las estrellas, como por ejemplo el brother de México, al que todos muy bien conocemos, Quetzalcóatl, así como también a este otro dios, el señor de los bastones, así también a distintos personajes que descienden de las estrellas. Esto es algo muy recurrente, pues él pensó que era una historia que iba a agregarse más a personajes que descienden de allá arriba, de las estrellas. A diferencia de cómo actuaron todas las demás civilizaciones cuando veían a estos seres bajar, a diferencia de todos, esta tribu, que era caníbal también, actuó de la forma inesperada. Dice que esperó que descendieran estos 4 seres que eran de piel gris, entre negra, que poseían unos ropajes muy brillantes, que eran de una estatura promedio entre 1,40 m, y cuando iban bajando, lo que él entendió era una rampa, iban bajando, dice que toda la tribu los rodeó, y estos extraños pasajeros del espacio volvían a ver a todos lados con una mirada intimidante, basados quizás en la experiencia que estos extraterrestres tienen en que el humano les teme por medio de su apariencia, pero no contaban que esta vez estos extraterrestres habían elegido el día, la hora y el lugar incorrecto para abducir, quizás para transar, comerciar, o quién sabe cuál era la agenda que tenían en con esta tribu en las Amazonas. Siguen relatando de que a medida iban bajando todos, esta tribu los rodea y los captura a los 4, porque según ellos, según la tribu, dice, los capturamos porque eran muy raros, caminaban muy extraño, nos miraban muy raro, y sobre todo, verlos bajar de esa esfera nos intimidó. Y nosotros, cuando tenemos más miedo, entonces atacamos en vez de huir. Y dicen ellos que los capturan a los 4, los matan y se los comen. Y esta es la descripción de lo que ellos dicen de cómo sabía su carne. Para esto, el coronel estaba impactado por lo que le estaban diciendo. Entonces, decía de que los mataron con lanzas, los atravesaban y tenían una especie de sangre azul que apestaba de una manera insoportable. El jefe caníbal dijo que los extraterrestres tenían un sabor en cada parte del cuerpo distinto. Decía que tenían un sabor a pescado. Cuando le pregunta si había comido otro tipo de carne, le dice, sí,
hemos comido la carne humana que sabe a cerdo. El doctor Grid, el coronel Grid, declaró haber conocido al jefe mientras estudiaba la vida de las tribus. Esto fue en el año 88. Pero también decía de que la parte que sabía a pescado era la parte de los brazos y que la parte del pecho le sabía más bien como a una especie de ave, que la parte de las piernas le sabían como a hojas y que el caldo que sacaron de esto, porque aunque parezca impresionante, lo que ellos sacaron del caldo, la sopa, pareciera, dice, ser que estaban tomando una especie de sustancia que les secaba por completo la garganta. Decía que mientras iban despellejándolos, tenían los huesos más duros que jamás hayan visto antes. Dice que uno de estos cuatro, cuando empezaron a despellejarlo, el hueso se hizo polvo. Este relato no solamente fue captado por el doctor Kruger, sino también por otros periodistas más. De esto, esta historia o parte de esta se encuentra contenida en el libro Las Crónicas de Acacor. Aquí yo creo que es la primera vez en la historia que nos relata de una tribu que se comió a extraterrestres y que detalla cómo sabía realmente eso. Incluso dice de que la lengua, de que uno de ellos tenía lengua y que le sabía a un insecto de los que ellos comen allá en las selvas. Y que le pregunta, pero ¿por qué es que ustedes se los comieron? Y este le respondió, bueno, los comimos porque caminaban muy extraño, porque la verdad eran unos seres que nunca habíamos visto. Y nosotros, cuando tememos de algo, en vez de huir, los capturamos y los comemos para perderles el miedo. Esta yo creo que es una de las historias más impactantes, al menos para mí, que yo nunca había escuchado jamás. Una tribu que comía extraterrestres, que se comió a 4 y los hizo sopa. Increíble, ¿sí o no? Pero no solamente pasó esto. Hay otro sector en África que volvió a pasar lo mismo y esta vez aquellos se comieron a un insectoide. Esta otra historia te la voy a contar en los próximos programas porque me la relataron hoy que venía en el avión de regreso a casa un africano que siempre tengo a propósito, siempre me pasan cosas extrañas. Venía del avión, la otra vez que venía a dar las conferencias de México y se sentaron conmigo unos tibetanos, de las cuales hicimos un gran programa de eso. Y hoy venía con estos africanos, que bueno, siempre que yo puedo, saco este tema a relevancia independientemente quien sea. Así que yo espero que haya sido de tu agrado este programa. Mi nombre es Marcelo Larín y te invito a que veas los demás programas. Amigos, se les quiere y de gratis. Saludo a todo el Team Larín y próximamente nos veremos en América con la conferencia llamada Bajo Tierra. Espero que sea de su agrado. Hasta pronto.